Estaba leyendo un poquito de síndrome de taquibradi, doctor. Todo me surgió la duda por el paciente que me metimos el día viernes. Un par de preguntas. Por ejemplo, depende mucho cómo se presente, cómo se asocie la taquisupra con el episodio de bradicardia. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales, por ejemplo, si presentan taquicardia supraventricular, por decir una FA paroxística, y después del episodio de la FA haga pausas significativas por supresión del nodo sinusal. Esos pacientes posiblemente se beneficien de la ablación, ¿cierto? ¿De la versión de qué? En este caso, si es de FA, de venas pulmonares. Ujú. Pero, por ejemplo, si pasa un paciente con ritmo sinusal, hace pausas significativas y después alterna con paroxismos de fibrilación auricular, esos pacientes se beneficiarían de pacing y probablemente la FA se suprimiría porque no presenta un método compensatorio, por así decirlo, con la FA. Que ahora ya estamos viendo que el tono parasimpático es muy importante. Entonces, muchos de esos pacientes hay que descartar que no tengan un tono parasimpático muy intenso que le haga tener bradicardia. Eso, Y que no haya. digamos que hagamos un test con atropina y sale negativo. O sea, entonces sí, entonces quiere decir que no sinusal no tiene la competencia necesaria. Y por ejemplo, Doc, si es asociado a supresión del nodo sinusal, por ejemplo, pacientes que hagan FA paroxismo, empiece con la taquisupra, suprima el nodo sinusal y después salga ritmo sinusal, esos pacientes, si le hacemos ablación y le quitamos la FA, se van a beneficiar y ya no van a presentar pausas. Posiblemente sí. Y otra cosa, por ejemplo, los Pero ya la pacientes, pausa te quiere decir algo. Si tiene es como si fuera un tiempo de recuperación no sinusal, ya está muy largo, quiere decir que o tenemos mucho efecto vagotónico o tenemos ya una enfermedad subyacente. exacto, y si dejamos a esos pacientes con FA, mayor probablemente hagan disfunción Así sinusal. es. Entonces, esa es mi duda, ¿a qué pacientes ofrecerles pacing y vigilamos la FA? O de una ablación, como en el caso del viernes, ablación y pacing. Pero ya vio que el paciente entró en ritmo sinusal y lo que hacía Ujú. eran pausas. Así es. Ese paciente era ya. Es Pues exactamente. tienes que, por eso digo, ahora tienes que descartar realmente la función del no sinusal. Ok, sí. Eso no se va a derivar que le hagas pacing o no le hagas pacing. Ah, ok. Ok, ok, Entonces, ok. ok, Valencia. Perfecto, doctor. Valencia, doctor, es una paciente la que estaba desde la semana pasada, 91 años, que llegó por ritmos nodales asociados a deterioro de su capacidad funcional. Se le colocó marcapasos el día viernes, pero tuvo falla de sensado y captura el electrodo auricular, entonces se cayó. Se cayó el electrodo y hoy va a pasar a recolocación. Ok. Calvillo. Gabriel, doctor, es una paciente que está en corta estancia, 46 años de edad, antecedentes de diabetes mellitus y paroxismos de fibrilación auricular desde noviembre del 2021. La paciente ahorita está en ritmo sinusal, es una FA paroxística. El diámetro de la pesta de la aurícula izquierda está en 29, la labia 16, tan pequeña su aurícula izquierda y la fracción de eyección en 66%. Está en tratamiento con amiodarona y rivaroxaban solamente y va a pasar hoy a crioablación. Ok. Pero tenemos No tenemos estudio. nada más, ¿no? No, Ok. sacamos, depuramos ahora sí. Perfecto. Sí. A Gracias. usted, con permiso. Bueno, ya podemos comenzar. Bueno, ¿Sí me escuchan? Hola, doctor, sí, ya podemos comenzar. Ok, listo, vámonos. Entonces, comenzamos el módulo de electrofisiología. El día de hoy yo le voy a dar génesis. Mañana el doctor Abraham Galicia dará la siguiente clase y ahí hay que incluirlo, Elías, para que le mandes el link para mañana, ¿no? Y apoyarnos también el doctor Solís y el doctor Oscar Vázquez, ya algunos conocidos de nosotros. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, comencemos por, por tratar de definir qué cosa es un ritmo sinusal. Entonces, el ritmo sinusal se debe a la actividad automática que tiene el nodo sinusal y esta actividad automática es la más rápida que tiene el corazón en todas sus estructuras eléctricas y por tanto es el que lleva el comando del ritmo, pues. Entonces,
todo el ritmo que venga proveniente de esta estructura se va a llamar ritmo sinusal. Entonces, las demás estructuras que están más hacia abajo, como es el nodo B, como las de His, las ramas, el coquín, son frecuencias, tienen automatismo, pero tienen una frecuencia mucho menor. Y aquí vamos a especificar algunas características de lo que es el ritmo sinusal. Entonces, el ritmo normal del corazón se caracteriza primero porque tenemos una onda P negativa en ABR, debido a la localización del nodo sinusal, que ya lo vimos en la parte de cuando vimos la electrocardiografía. Se encuentra habitualmente en la entrada de la vena cava superior, en la parte anterolateral, que coincide con la primera porción de la crista terminalis. Ahí se encuentra el nodo sinusal y por tanto va a ser negativo en ABR y va a ser positivo en las derivaciones inferiores. La otra característica es que habitualmente cada P va a seguir un QRS, pero no necesariamente puede ser esta aseveración puede ser cierta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular completo, o MOVIS 1, MOVIS 2, lo que ustedes quieran, pero no deja de ser un ritmo sinusal. El problema es que la estructura subyacente o la estructura más allá del nodo está afectado y entonces tiene una relación de estimulación más baja, pero tenemos una P que está saliendo del nodo sinusal, entonces tenemos que decir que tiene un ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular de tal magnitud. Entonces, tenemos que tenerlo característicamente bien implantado. Entonces, esa aseveración de que debe haber un PR normal, tampoco la hay cuando tenemos un bloqueo de primer grado, en donde tenemos un PR de más allá de 200, 220 milisegundos, incluso a 300, y no deja de ser un ritmo sinusal. Es un ritmo sinusal con un bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, eso tienen que tenerlo en mente para hacer la definición de lo que es el ritmo sinusal. Ahora, la frecuencia cardíaca habitualmente del nodo sinusal va entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto sí es en estado de reposo, por supuesto. En estado cuando hay actividad, pues esa frecuencia cardíaca se incrementa. Y el punto D que no se debe de olvidar o de mencionar es que debe haber una variabilidad de la onda PP o del RR, ¿sí? Y esto hace que tengamos la definición de lo que es un ritmo sinusal. ¿Por qué debe haber variabilidad de la PP? ¿Quién me puede decir? Por la respiración. Por la respiración, doctor. ¿Por qué? Por la respiración. ¿Qué tiene que ver la respiración? Con la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué lo hace? Por estimulación simpática, doctor. Así es. Esto quiere decir que cuando tenemos una variabilidad de la PP, habitualmente la principal parte del sistema nervioso autónomo es el parasimpático, y esto se incrementa o se disminuye. Entonces esto nos hace que tengamos una variabilidad de la PP. Incluso cuando nosotros solicitamos un Holter, habitualmente nos van a decir tiene una variabilidad de la frecuencia cardíaca de tal, ¿sí? Y esa variabilidad de la frecuencia cardíaca es normal o anormal. Entre más edad tenga un paciente, un individuo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la variabilidad del PP va siendo menor.
Entonces, el PP es como un acordeón, se va acercando, se va alejando, según el ritmo de la respiración que vamos teniendo, como ya lo dijeron. Entonces, esta es una característica importante que debemos mencionar cuando hablamos de ritmo sinus. No solamente los previos, sino que también esta. Y entonces vayamos ya entendiendo algunas cosas que de pronto las decimos como cartabón, pero que no le damos la intención o no tenemos muy bien el concepto de lo que está sucediendo. Entonces, una vez que definimos el ritmo sinusal, pues podemos definir lo que es una arritmia. Y la arritmia es cualquier ritmo cardíaco que no sea del ritmo sinusal, aunque no necesariamente puede ser la expresión eléctrica de una cardiopatía de base, trastornos electrolíticos, hormonales, neurológicos, también se puede presentar en corazones estructuralmente sanos, que ya lo conocemos. Y entonces, los mecanismos de aparición y de mantenimiento de las arritmias prácticamente las podemos dividir en 4. El automatismo, que es normal o anormal, la actividad disparada, que son postdisposiciones tardías y postdisposiciones tempranas, y los trastornos de conducción. El trastorno de conducción es a cualquier nivel de las estructuras eléctricas que conducen normalmente en el corazón o las Elías, ¿le puedes pasar la clave del Zoom al doctor Solís? Por ahí lo tienes, ¿verdad? Sí, doctor, en este momento se la mando. Sí, gracias. Entonces, trastorno de la conducción, que pueden ser trastorno de la conducción del sistema de conducción específico o trastorno de la conducción en los miocitos que se encuentran en algún lugar, en algún sitio. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el paciente que tiene un flotter tiene trastorno en la conducción. El paciente que tiene una taquicardia ventricular por entrada tiene trastorno en la conducción. Entonces, tenemos que especificar lo que son no solamente las estructuras que conducen de forma habitual. Y el mixto es la combinación de cualquiera de los previos que hemos visto. Entonces, esas son sí los mecanismos de generación de las arritmias. Si nosotros vamos desglosando cada uno de estos, entonces vamos a ir mencionando. El automatismo puede ser normal o puede ser anormal. Normal hay una estructura eléctricamente que conduce o que genera un estímulo y podemos tener taquicardia sinusal, taquicardia nodal, taquicardia, taquicardia en otras estructuras que se pueden ver. Entonces, esto es un trastorno normal de una estructura que habitualmente se despolariza o conduce rápidamente. El automatismo normal es el automatismo en donde las células habitualmente no estaban haciendo un efecto de generar un impulso o de hacer una conducción específica, sino que era unos miocitos que solamente se dedicaban a la contracción, que es la mayor parte de los miocitos que vamos a encontrar en el corazón. Entonces aquí tenemos taquicardias automáticas, auricular, taquicardia sinusal incesante, taquicardia incesante del NOAB, taquicardia helicoidal, ¿sí? Entonces, esto es el automatismo anormal. Ahora, la actividad disparada es otro bloque en donde puede darnos también el inicio de estos o el mantenimiento de esas arritmias. Entonces, la actividad disparada es más que un mantenimiento, un inicio y ahorita lo vamos a revisar. De la otra parte, los trastornos de la conducción, tenemos los bloqueos sin reentrada
y entonces estamos hablando de bloqueo sinoatrial, bloqueo auriculoventricular, bloqueo intraventricular, como son los bloqueos de la rama derecha y la rama izquierda, los fascículos, bloqueo que reentrada, y aquí estamos hablando de todas las arritmias que habitualmente conocemos con alguna reentrada. Taquicardia sinusal, sinoatrial por reentrada, taquicardia atrial por reentrada, fibrilación flúor auricular tipo 1 o no dependiente, pero que finalmente es una reentrada. Taquicardia por entrada intranodal, taquicardia por una vía accesoria, taquicardia ventricular por reentrada, que es la mayor parte de las taquicardias que vamos a revisar, y lo que se llama la reflexión, que es un mecanismo que aún se discute mucho si existe verdaderamente. Y mixto es la combinación de cualquiera de estas tres inicialmente que estamos revisando. Entonces vamos a hablar primero de los trastornos del automatismo. Y aquí en este caso vamos a hablar del trastorno del automatismo normal. Entonces el automatismo normal, ya saben, el nodo sinusal tiene una fase 4 ascendente y eso se debe habitualmente por ingreso de calcio y las corrientes de potasio IK y K1 y la corriente transitoria repulsante y la corriente FONI. Esta corriente quizás antes se daba que era la principal corriente que generaba el automatismo, ahora se sabe que no es del todo, sino que tienes un completo de todo lo que estamos mencionando previamente. Entonces, las células que tienen automatismo van a tener una fase 4 ascendente, las células que no tienen una fase 4 plana. Y esto es lo que va a componer cada uno de esos. Entonces, como vemos aquí, tenemos la IK, la del cambio de sodio-potasio, de sodio-calcio, la de calcio y la FANI. Entonces, son las corrientes principalmente que se originan que dan automatismo a una estructura y principalmente al nodo sinusal. Listo, ya lo habíamos mencionado en las clases iniciales del año que tuvimos. Entonces, cada una de las estructuras que existen por debajo del nodo sinusal tienen un automatismo, como lo estamos viendo aquí. El nodo sinusal, por supuesto, tiene una frecuencia más rápida, que ya dijimos que en estado de reposo son de 60 a 100. El nodo AB tiene una frecuencia mucho más lenta, que habitualmente está alrededor de 50 a 60. Y el ritmo de His tiene una frecuencia mucho más lenta, que está por debajo de los 50. Y el Purkinje está alrededor de los 40 latidos por minuto. Entonces, todos esos son estructuras eléctricas que van a sustituir el latido sinusal si no existe, o nodo AB si no existe. Entonces, van apareciendo cada uno de esos elementos subyacentes. Entonces, aquí tenemos una taquicardia. ¿Y qué taquicardia es esta? Buenos días, doctor. Es una taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal. ¿Cuál sería su mecanismo según acabamos de hablar? Aumento del automatismo. Aumento del automatismo, ¿qué? Normal, ¿sí? Frecuencia, esta taquicardia tiene una frecuencia de 140 latidos por minuto, es un ritmo sinusal, su mecanismo subyacente es aumento del automatismo normal del nodo sinusal. Entonces, así podemos darle el nombre y apellido a esta taquicardia, ¿sale? Ya les puse el diagnóstico, un ritmo nodal. Ahora, ¿cuál sería la concepción de un ritmo nodal? ¿Qué estructura está enferma? No sinusal, El nodo sinusal. Entonces, ¿por qué el nodo sinusal? Porque no tenemos ninguna onda P que se vea en el electrocardiograma, entonces, y tenemos un ritmo nodal. El ritmo nodal que estamos teniendo ahí, ¿cómo podemos definir un ritmo nodal? es, buenos días, que se presenta con frecuencias cardíacas menores de 60. No te oí bien, estamos alejados del micrófono.
Doctor, buenos Sí, días. adelante. Es aquel que se presente con frecuencias cardíacas menor de 60, es decir, una bradicardia, y se encuentra con RR regular y ausencia de onda P. Ok, esa es toda la definición. ¿Todos están de acuerdo? Pues también ahí podemos ver onda. ¿Todos están de acuerdo con esa definición? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? No. ¿Todos están de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. A ver. Si en lugar de este electrocardiograma tuviera un complejo compatible con bloqueo de rama derecha de las de His, por supuesto, en lugar de que este QRS que tengo, ¿dejaría de ser ritmo nodal o seguiría siendo ritmo nodal? Ya no sería. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí que, Sí, seguiría un ritmo nodal porque por la frecuencia, la mayoría del ritmo nodal va de 40 a 60 latidos por minuto. ok. Sí, seguiría siendo ritmo nodal, pero con un bloqueo de rama derecha. Ok, lo que quiero que entiendan bien aquí es, el ritmo nodal viene del nodo nodal, del nodo AB, ¿sale? No importa lo que esté pasando abajo. Si tengo bloqueo de rama derecha o si tengo bloqueo de rama izquierda, sigue siendo ritmo nodal. O si tengo bloqueo de fascículo anterior o fascículo posterior, sigue siendo ritmo nodal, ¿sale? Entonces, a lo que voy es que no necesariamente el QRS, ¿sí? Me hace tener que sea un ritmo nodal. Piensen en esa situación. O sea, estamos pensando desde el punto de vista electrofisiológico. ¿Qué está sucediendo en las estructuras más abajo del nodo AB? Entonces, no deja de ser un ritmo nodal, a pesar de que tenga esos complejos que acabamos de mencionar. ¿Sale? Entonces, frecuencia cardíaca, 47 latidos por minuto, ritmo nodal, mecanismo subyacente, falta de impulso del nodo sinusal o bloqueo sinoauricular. Ese es el mecanismo de esta arritmia que tenemos aquí. Bueno, entonces ya tendremos una clase aparte de lo que se llama enfermedad del nodo sinusal, pero aquí les adelanto que habitualmente la enfermedad del nodo sinusal tiene varias formas de aparición, que es la bradicardia sinusal, los parosinusales, la incompetencia cronotrópica, el síndrome de bradicardia taquicardia y los bloqueos sinoauriculares. Entonces, eso se puede ver. Entonces, y esto se debe habitualmente a alteraciones del automatismo normal, a automatismo más lentos o desaparición del mismo. Entonces estamos hablando aquí de un trastorno del automatismo normal. ¿Qué está pasando en el nodo sinusal? ¿Sí? O no saca un impulso, ¿sí? O se hace más lento. Entonces eso es lo que estamos viendo en esto. Y cuando vemos bloqueos sinoauriculares, aquí tenemos un trastorno en la conducción. Sin reentrada, estamos también en un trastorno en la conducción entre las células N y las células miocíticas. No hay una comunicación, entonces es un trastorno en la conducción aquí. Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién me dice? Buenos días, doctor. Parece como si fuera un bloqueo sin auricular y que de pronto un ritmo nodal interno. ¿Y las zonas P que estamos viendo ahí, qué pasó?
¿Serían nuestras células auriculares bloqueadas? ¿Mandé? Extrasístoles auriculares bloqueadas. Estas auriculares bloqueadas. A ver, primero, cuando vean ustedes el trazo electrocardiográfico, tienen que ver la relación de PR, de RR o de PP. ¿Sí? ¿Qué relación hay aquí en este trazo? ¿Tenemos alguna relación específica? Los RR son regulares, Doc, pero no hay una relación entre los PRs. Bueno, muy bien. Entonces, si los RR son regulares, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un ritmo nodal? ¿Estaríamos hablando de un ritmo nodal? Sí, puede ser un ritmo nodal. Tenemos una derivación nada más, ocurre ese angosto, puede ser un ritmo nodal. ¿Y qué pasa con las P's? Cuando es un ritmo nodal, son retrógradas. No le escuché, doctora. Esa no aplica. Cuando es el ritmo nodal, se puede alcanzar a ver unas ondas P retrógradas. Sí, se pueden ver unas zonas P retrógradas en algunas situaciones, en otros no. Pero aquí tenemos identificadas, les marqué onda P, onda P, onda P y onda P. Aquí posiblemente exista otra onda P, no lo sabemos porque se forma la onda T, si te fijas no es igual esta a esta. Sí, aquí está totalmente formada, por eso le pusimos una P y aquí está plana. Entonces, tenemos una PP, tenemos que revisar el PP y el RR, ¿qué está pasando? Entonces, tenemos aquí lo siguiente, miren. Ritmo nodal intermitente. ¿Por qué ritmo nodal intermitente? Porque tenemos este RR es igual, pero este R es más corto, ¿sí? Aparentemente esta P condujo, y entonces ya dejó de ser un ritmo nodal intermitente. Ritmo sinusal intermitente, ¿por qué? Porque esta P precisamente condujo. Ritmo auricular intermitente. ¿Por qué ritmo auricular intermitente? ¿Por qué le ven? Fíjense, esta P no es igual que esta P. ¿Sí? Tenemos diferentes morfologías de la P, entonces parece que tenemos también un ritmo auricular intermitente. Bloqueo auriculoventricular intermitente, sí, porque aparentemente este puede estar bloqueado, este está bloqueado, este está bloqueado, este no. Entonces, en este trazo tenemos varias cosas que debemos analizar muy bien. Entonces, el mecanismo subyacente es falta de generación del impulso sinusal, automatismo anormal auricular, trastorno de la conducción sin reentrada. Entonces, este trazo que aparentemente se ve muy sencillo, tiene realmente sus complicaciones para interpretarlo. Ok, entonces, hasta ahí paramos lo que es el trastorno del automatismo normal y ahora vamos al trastorno del automatismo anormal. Entonces, estas se presentan situaciones patológicas por lo cual las células miocárdiicas comunes pueden adquirir propiedades de automatismo, provocada por alteración celular y disminución del potencial de reposo diastólico y también puede estar presente en las células automáticas, ¿sí? También alteradas. Entonces aquí tenemos un Purkinje y de pronto este Purkinje hace esta actividad de tener una frecuencia mucho más rápida, tener una frecuencia lenta, se hace mucho más rápida, porque adquirió ese mecanismo. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Los potenciales diastólicos son disminuidos, o sea, habitualmente están menores de 60 a menos 50 milivolts. Como ya dijimos, los potenciales habitualmente son de 90 a 70. No tiene, tenemos el
menos de que vaya a venir él. Pero es de él, los dos son de él. Ah, los dos son de él. Es el que dice. Bueno, ok. ¿Sí? Pérdida de potencial de reposo diastólico. La frecuencia de descarga depende del potencial diastólico. La frecuencia es más alta a mayor despolarización y el fenómeno de overdrive, supresión, es escaso o nulo. Entonces, estas son las características de un automatismo anormal. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aparentemente primero un ritmo nodal y después viene un ritmo, ¿sí? Con un QRS mucho más ancho, ¿sí? Que aparentemente es un trastorno de generación de automatismo a nivel de las células miocárdicas ventriculares. Entonces, esto podría ser una taquicardia y esto se presenta habitualmente cuando hay un fenómeno de reperfusión, cuando hacemos fibrinolisis, es muy frecuente encontrar estos fenómenos de ritmo. Entonces, hasta aquí tenemos ya el automatismo normal y el automatismo anormal, y ahora vamos con la actividad disparada, que es el siguiente mecanismo por discutir. Arritmia por generación de impulsos en la fase 2, 3 y 4, post-despolarizaciones. Se presentan en isquemia, trastornos electrolíticos y de ácido base, además en pacientes con toxicidad por fármacos, bradicardia o efecto adrenérgico. Entonces, tenemos dos tipos de post-despolarizaciones, las tempranas, que ustedes las están viendo aquí, son en la fase 2 y fase 3, ¿sí? Como lo están viendo aquí. No termina la fase 2 cuando ya tenemos un potencial que se hace positivo y de ahí se desencadena respuestas diferentes. Fase 2 y fase 3. Esto habitualmente se presenta en el síndrome de Cuté largo, se presenta en la hipocalemia, y esto va a dar origen a la taquicardia que llamamos torsividad de puntas o torsal de points, o taquicardia helicoidal, que fue bautizada aquí en México con ese nombre, taquicardia helicoidal. Entonces, que aquí tenemos varios ejemplos, puede ser solamente un episodio, y esto se refleja como ¿qué veríamos en el electro de superficie en este caso, en el primer trazo? ¿Qué veríamos en el primer trazo? ¿Qué veríamos en el electrocardiograma de superficie? ¿Qué imaginen que vemos? Un QRS ancho. ¿Otra vez? ¿Qué veríamos? Un QRS ancho. No necesariamente, porque estamos al registro a nivel de célula. ¿Qué veríamos en el electro de superficie? Esa célula puede ser sinusal, puede ser auricular o puede ser ventricular. ¿Qué veríamos? Una extrasístole, doctor. Exactamente, una extrasístole. ¿Y esta extrasístole cómo se presentaría según su frecuencia? ¿Cómo le llamaremos extrasístole a qué? ¿Extrasístole qué? Auricular, ¿no? ¿Extrasístole qué? Auricular. Les dije que puede ser auricular o puede ser ventricular. Aquí estamos teniendo un registro a nivel celular. Entonces, si fuera celular, si fuera auricular, ¿qué extrasístole sería? Y si fuera ventricular, ¿qué extrasístole sería? Según su forma de presentación. Temprana. Pues no tan temprana porque está al final casi al final de la onda bueno, está en la parte, la 3 no está tan temprana, que sería la parte 2.
¿Qué más? Si ustedes lo vieron en el electro, imagínense qué ven en el electro. Latido normal, ¿cierto? Extrasístole. Latido normal, extrasístole. Latido normal, extrasístole. Entonces, ¿qué veo en el electro? Gemini. Y geminismo, por supuesto, ¿sí? Abajo, ¿qué estoy viendo? Un latido normal y arranca 1, 2, 3, 4, 5. 5 despolarizaciones que pueden ser auriculares o ventriculares. Entonces aquí tengo una taquicardia auricular no sostenida, una taquicardia ventricular no sostenida, igual que acá. Entonces eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces son postdespolarizaciones tempranas. Las postdespolarizaciones tardías se encuentran en la fase 3, en la fase 4, se relacionan con el aumento de los niveles de calcio a nivel intracelular y una frecuencia cardíaca alta. A nivel intracelular, ¿qué quiere decir? Más bien a nivel de sarcoplasma rugoso. El sarcoplasma rugoso es como una estructura que guarda, le gusta guardar calcio. Entonces, esta estructura que le gusta guardar calcio, en algunas situaciones va a sacarse calcio y esto me va a dar origen precisamente tener un evento auricular o ventricular en la fase 4, ¿sí? Entonces, habitualmente es por este efecto de que tiene, podemos tener un efecto de las catecolaminas, isquemia digital, toxicidad de fármacos y otros. Este evento habitualmente se relaciona mucho con la intoxicación digital que antes la veíamos mucho, ahora ya no la vemos tanto, porque el uso de la digoxina ha disminuido bastante, pero antes era muy frecuente que no tuviéramos este tipo de taquicardias. Entonces, este es las progresiones tardías. Bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo de lo que puede hacer este tipo de generaciones, postoperaciones tempranas y tardías y el automatismo normal. ¿En dónde? En lo que llamamos fibrilación auricular. Las venas pulmonares, que pueden ser las 4 venas pulmonares conocidas de la aurícula izquierda, pueden ser aunadas a la vena cava superior e inferior y al seno coronario, esas son las venas pulmonares. Pueden originar o originan en sus células que están dentro de esas estructuras que habitualmente no debería haber miocitos, hay miocitos que generan este tipo de potenciales que ya dijimos. Postpoblaciones tardías, postpoblaciones tempranas y automatismo normal. Esto genera, por tanto, la salida de esa actividad eléctrica de las venas a las aurículas. Y como las aurículas no son una parte homogénea en donde se puedan componer homogéneamente la distribución de los miocitos, sino que es una parte totalmente heterogénea, sobre todo cuando entra la vena. Ahí se hace un entrecruzamiento de las fibras muy complejo y por tanto ese entrecruzamiento de las fibras muy complejo va a originar que vaya una conducción lenta hacia las aurículas, ¿sí? Y posteriormente se puedan generar reentradas en las mismas aurículas y que esto además ya hemos visto que hay un fenómeno de inflamación auricular que se genera y todo nos lleva a finalmente generar microentradas varias y finalmente hacer rotores en el establecimiento de la fibrilación auricular. Hasta el momento parece ser que el mecanismo subyacente o el mecanismo final de la fibrilación auricular son rotores que partieron de unas reentradas simples y que se convirtieron en complejos de estar dando vueltas en un sitio y yéndose a diferentes sitios como es un huracán que se va desplazando de un lado para otro.
Entonces, esto es lo que ocasiona, en este caso, la fibrilación auricular. Entonces, fíjense la importancia del mecanismo de las arritmias. Con lo que hemos mencionado, con eso podemos comenzar a establecer qué son los que pueden generar todo esto. Bueno, una vez terminado las actividades paradas, nos queda por revisar los trastornos de la conducción. Son por disminución de la velocidad de la conducción o por interrupción total de la misma en algún sistema de conducción específico o en alguna parcela de ventricular o auricular. En el primer caso puede ser con o sin reentrada, o sea, cuando hay una disminución de la conducción, puede ser con o sin reentrada. Asimismo, el incremento del trombotropismo, o sea, la frecuencia de la velocidad, puede ser causa de arritmias o hacerla más grave que lo que estábamos mencionando. Entonces, lo que ya mencionaba en una diapositiva previa, bloqueo sin reentrada. Los bloqueos sin reentrada, entonces podemos hablar de bloqueo sin reentrada y puede ser unidireccional, bidireccional en este caso. Yo puedo tener un bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Y quiere decir que no conduce hacia abajo y no hay una reentrada que me lo regrese, que me haga un circuito. Por tanto, se llama sin reentrada. O puedo tener un bloqueo hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. O sea, el hecho de que yo vea a un paciente que tiene bloqueo auriculoventricular completo, si yo estimulo el ventrículo, aproximadamente una tercera parte de esos pacientes van a tener conducción hacia arriba. O sea, voy a tener una despolarización auricular. Entonces, por tanto, no necesariamente el bloqueo en un sentido genera bloqueo en el otro sentido. Entonces, es un bloqueo de AB es un bloqueo unidireccional sin reentrada. Bloqueos con reentrada son los trastornos de la conducción habitualmente unidireccional de una vía unida a otra. Por lo tanto, se puede establecer un movimiento circular. Es la causa de todas las taquicardias por reentrada, como son la taquicardia intraatrial por la entrada, la taquicardia intranodal, la reentrada por asanómalo, la taquicardia ventricular por microma por reentrada. Entonces, todos estos son la que tiene un bloqueo. Miren ustedes, esto es lo normal en un nodo AB. El nodo AB tiene dos estructuras que ya también habíamos visto. Una estructura rápida que conduce hacia los ventrículos, bueno, al gis y luego a las ramas y los ventrículos, y esto genera habitualmente un latido normal. Pero tiene una vía lenta que conduce también en ese sentido. Pero habitualmente la vía lenta no le da tiempo de terminar su circuito. ¿Por qué? Porque la vía rápida ya terminó y se despolarizó el GIS y despolarizó todas las demás estructuras. Entonces, la vía lenta, cuando ya llega a este punto, está bloqueado. Tiene un bloqueo fisiológico porque aquí tenemos peor refractario en este punto. Entonces, la vía lenta no se expresa. Cuando tenemos un problema en la vía rápida que tiene un bloqueo, ¿sí?, unidireccional en este sentido, por alguna circunstancia, puede ser de frecuencia, ¿sí?, puede ser por alguna circunstancia electrolítica o incluso por efecto adrenérgico o no adrenérgico, podemos tener esto. ¿Qué pasa aquí? Habitualmente, el periodo refractario de la vía rápida suele ser más corto. Por tanto, si viene una extrasístole en este sentido, habitualmente va a encontrar en periodo refractario la vía rápida, ¿sí? Y por tanto, el estímulo baja por la vía lenta y origina la despolarización ventricular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que habitualmente pasa. Entonces, si esto sucediera, aquí teníamos un PR
normal. Vamos a ponerle un PR de 160 milisegundos, ¿sale? Si esto sucediera y yo vería cómo sería mi PR en este ejemplo. Sería alargado, Doc, porque va por la vía lenta. Exactamente. ¿Cuánto sería lo alargamiento? Mayor de 200 milisegundos. No. Habitualmente sería un poco más o alrededor de 50 milisegundos más. Es decir, si yo tengo un PR que dije de 160, posiblemente mi PR que baja por acá, ¿sí? Que baja por esta parte, va a medir ahora 210 milisegundos. Y precisamente cuando nosotros hacemos un estudio electrofisiológico, nosotros queremos ver, cuando hay una reentrada intranodal, queremos ver que se bloquee la rama izquierda, la rama rápida y pase por la rama lenta, y el salto de 50 milisegundos nos sirve para hacer el diagnóstico de una reentrada intranodal. Entonces, habitualmente se va a alargar 50 milisegundos o 60 milisegundos de lo normal. En el tercer esquema, si este latido, esta estimulación bajó por aquí, entonces quiere decir que tiene camino para seguir y dar la vuelta, porque esta parte está excitable. Y entonces da la vuelta y esto ya no se despolarizó, sino ya lo encuentra para ser despolarizado. Entonces da la vuelta y se establece la reentrada. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba para una reentrada? Dos brazos, un bloqueo unidireccional intermitente, ¿sí? Y que se genere un circuito para la reentrada. Eso que necesitamos para tener. Entonces, en cuanto a la reentrada, los circuitos de reentrada son de origen anatómico o fisiológico. Consta de dos vías paralelas conectadas proximal y distalmente. Una conduce rápido, que la beta, y otra conduce lento, que es la alfa. La vía rápida tiene un periodo refractario más largo, como ya habíamos visto, y la rápida tiene un periodo más largo. La rápida se despolariza de la porción distal del tejido, el cual está refractario cuando el impulso pasa a través de la vía lenta. Entonces, ya se encuentra excitable. Entonces, esas características electrofisiológicas es lo que hacen que se presente la reentrada. Entonces, aquí estamos viendo esta situación en este momento. Tenemos un electrocardiograma normal, viene de la polarización, incluso ahora tenemos un circuito a nivel del nodo AB. Y entonces aquí vamos a ver que el QRS, después del QRS vamos a ver la onda P, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta estimulación que sube va a despolarizar la onda P en la mayor parte de los casos. Le digo en la mayor parte de los casos porque a veces lo que sucede es que voy a tener a veces una P y otra P no, porque hay un bloqueo hacia acá. Pero esa es otra cosa que es rara, pero se llega a presentar. Pero la mayor parte voy a ver una P retrógrada, y si esa P retrógrada habitualmente es menor de 70 milisegundos de RP, habitualmente estamos hablando de una reentrada intranodal. Es una taquicardia por reentrada. ¿Qué estamos viendo? ¿Quién me lo describe? ¿Nadie? ¿Ya tienen el título ahí? Nada más quiero que me la describan. Parece una taquicardia por entrada con una vía accesoria por el lado izquierdo lateral. Ok. ¿Están de acuerdo con lo que dijo la doctora?
¿no? ¿O sí? Doctor, lo que estamos viendo, o sea, tratando de describirlo, es un electrocardiograma que se ven las derivaciones 1, 2 y 3 y B1, y en la parte baja es un estudio electrofisiológico. Ujú. Describe la aurícula, el GIS y el tercero, la verdad, no sé qué es. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿No? Bueno, miren. Pues lo que vemos es que está la taquicardia por reentrada y posteriormente le aplican adenosina. Entonces lo que hacen es bloquear el nodo AB y posterior a la aplicación de adenosina ya solo vemos la estimulación auricular, pero ya no está conduciendo el AB. Exactamente. A ver, fíjense bien. Una taquicardia por reentrada habitualmente inicia súbitamente y para súbitamente. ¿Sale? Una taquicardia automática inicia progresivamente y para progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene fenómeno de calentamiento y fenómeno de enfriamiento. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una taquicardia que aparentemente podemos ver que la P está por acá, ¿sí? Tiene un PR aparentemente normal. Y si yo veo en el trazo, en el trazo endocárdico, exactamente veo la aurícula, veo una A en el trazo del GIS, veo una A, una GIS y un B. En el nodo, en el seno coronario distal, veo una aurícula solamente. Y entonces, cuando yo veo esto, ¿sí? Entonces, y veo que, como ya dijo la doctora, pusieron la adenosina, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Se bloqueó el nodo AB, ¿sale? Aquí tengo mi última aurícula, y después tengo una aurícula, ya no hay B ni GIS, aurícula, no hay B ni GIS, no hay GIS ni B, tengo aurícula y vuelve a aparecer GIS y vuelve a aparecer B. O sea, la adenosina hizo su efecto que se espera, bloquear el nodo AB. Y posteriormente siguió la taquicardia después de este último, pero después ya paró. Y ya va con un ritmo aparentemente sinusal que tenemos aquí. Entonces, y este QRS no es que haya preexcitación, sino que este QRS cae prematuro y hace un QRS aberrado, aberra la rama, ¿sí? Si esto está aberrando la rama izquierda, sigue con un ritmo normal, ¿sí? Ya con su QRS normal, A, B y H, normal. Digo, A, H y B, normal. Entonces, esta es una taquicardia por la entrada intraauricular que se para con un bolo de adenosina. Ahora bien, si ya tengo trazos intracavitarios, yo diría, ¿cuál es el trazo más precoz? Aparentemente puede ser el auricular alto, si hago una línea, que está más precoz, o quizás el del GIS, que está más precoz en este caso. Entonces pasa que puede estar la taquicardia muy cercana al área de GIS. Vámonos rápido. Aquí tengo otro tipo de taquicardia. ¿Qué piensan que sea? Rápidamente. ¿Perdón? Un flúter arterial, doctor. Un flow arterial. Efectivamente, un flow arterial. Aquí lo tenemos. Tenemos un halo, ¿sí? Que está registrando todos los latidos. La relación de aurículas con los ventrículos. Habitualmente aquí en este caso parece ser 2:1. Entonces es un flow arterial. Y también un flow arterial es un flóter que es por una macro reentrada. Si es típico, su zona de conducción lenta está en el istmo caudotricuspidio. Si no es istmo dependiente, está en cualquier sitio de las aurículas, derecha o izquierda,
¿sí? Y así se presenta. En este caso estamos viendo un QRS rápido. Habitualmente tenemos que buscar siempre la onda P. ¿En dónde se presenta con respecto al QRS? ¿En dónde se presenta con respecto a las derivaciones inferiores, altas o precordiales? ¿Sí? Para ir describiendo de qué se trata. En este caso tenemos otro tipo de taquicardia que nos metimos a hacerlo y este es nuestro registro intracavitario. Esta es la taquicardia, esta es la taquicardia y aquí tenemos los registros de ablación y aquí tenemos el electrodo del seno coronario. Este es el distal y este es el proximal. O sea, este es está como a las 3 de la aurícula izquierda, en anillo mitral, y este está a la entrada del seno coronario. Aquí tenemos entonces, tenemos esta despolarización. Esto es ventrículo y esto es aurícula. Ventrículo y aurícula. Ventrículo y ya no hay aurícula. ¿De qué taquicardia se trata? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quién pasó por la electrofisiología ya? No. Bueno, aquí estamos viendo la taquicardia, que es la misma que estamos registrando acá. Y aquí estamos viendo la parte distal, estamos viendo ventrículo y aurícula porque están en taquicardia. Si vemos, si ustedes se fijan, la distancia entre el electrograma ventricular con la auricular está más cerca en la parte distal que en la parte proximal. Entonces es una taquicardia por una vía accesoria lateral izquierda y nosotros vemos que cuando estamos en el sitio de ablación tenemos confundido tanto la aurícula con el ventrículo en este sitio, entonces es el sitio adecuado para dar la ablación. La taquicardia también se puede inducir la taquicardia es una taquicardia ventricular, nuevamente, se induce con esos estímulos, ¿sí? Arranca de forma adecuada y es una taquicardia por reentrada. Las taquicardias por reentrada habitualmente tienen algo que se llama, que tiene una característica que se llama encarrilamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estimulo más rápido, 10 milisegundos, 20 milisegundos más rápido la taquicardia y lo que voy a hacer es que voy a reproducir la misma morfología y la misma secuencia intracavitaria de los electrogramas o del electrocardiograma de superficie y voy a tener la misma morfología y eso se llama encarrilamiento. Cuando suelto la estimulación, vuelve a aparecer la misma morfología, entonces a eso le llamamos encarrilamiento. Entonces, la respuesta a la estimulación, según sea la taquicardia, aquí tenemos. Inicia con estimulación, si es sí, es reproducible, termina y eso, entonces habitualmente es una reentrada en la mayor parte de esto. No, entonces una actividad disparada. Inicia con estimulación, no. Entonces tenemos todas las partes que habitualmente son automatismo normal, anormal o actividad disparada. O sea, quiere decir que una taquicardia que es que no depende de una reentrada, habitualmente no la voy a poder desencadenar con estimulación. Puede que desencadene un latido, dos latidos y después se pare, pero si es una reentrada, habitualmente sí la voy a poder desencadenar con estimulación. Y este es un mecanismo mixto. ¿Quién me dice que tiene? Que también va a haber una clase para esto. ¿Nadie?
Hoy vienen muy dormidos, ¿eh? Bueno, Doctor, parece que son sístoles auriculares y ventriculares, no te hizo mucha reverberancia. que parece que es un ritmo sinusal que tiene extrasístoles auriculares y también tiene extrasístoles ventriculares. No, tienes extrasístoles ventriculares, sí. Miren, normales y viene una extrasístole que es un QRS ancho. ¿Sale? Luego viene normal, 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 ¿sí? Y viene otro QRS ancho. Ahora, fijémonos, periodo de acoplamiento de aquí a aquí, mucho más corto que de aquí a aquí. Viene otro que aparentemente se monta sobre la P, ¿sí? Y esto es una morfología entre el ritmo normal y el ritmo de QRS ancho. Es una fusión. Viene otra vez los latidos normales, nuevamente un QRS ancho, ¿sí? El periodo de acoplamiento lo vemos y es diferente a este y diferente a este. Y luego vemos dos latidos de QRS ancho, ¿sí? Y así se va. Esta es una fusión, y cuando nosotros vemos que tienen extrasístoles, entre comillas, con periodo de acoplamiento diferentes, habitualmente hablamos de una parasistolia. Entonces aquí estamos hablando entonces de dos mecanismos que generan la parasistolia. La parasistolia puede ser que sea un automatismo normal, una actividad disparada, ¿sí? Y bloqueo de entrada. Entonces, ¿por qué el bloqueo de entrada? Porque este foco parasistólico no es parado o no es alterado por el ritmo sinusal que está presentando. Entonces, por eso tenemos que tener su ritmo es independiente de lo que es el ritmo sinusal. Entonces, es un mecanismo mixto. Los mecanismos de las arritmias aquí están del menor caso al mayor caso. La menor frecuencia es reflexión y la mayoría de las arritmias se presenta por reentrada. Bueno, entonces la clasificación de las arritmias la podemos hacer de forma rápida: asistolia, bradicardia, taquicardia. Las bradicardias pueden ser en cualquiera de las estructuras de conducción normal, y los bloqueos AB que pueden ser, que ya lo saben, del primer a tercer grado, y el ritmo idioventricular. Las taquicardias pueden ser en base a su QRS angosto menor de 120 o mayor de 120 el QRS ancho. Taquicardias con QRS ancho pueden ser entonces por una preexistencia de una rama izquierda o por aberrancia de la rama, por una vía accesoria o realmente por una taquicardia ventricular. Entonces, aberrancia, taquicardia ventricular o preexcitación son los mecanismos por los cuales vamos a ver un QRS ancho. Aquí tenemos una taquicardia por QRS ancho, que puede ser un diagnóstico diferencial. Clasificación anatómica supraventricular, que se origina por arriba de la bifurcación del haz de His, ventriculares que se originan por debajo de la bifurcación. Monomórfica, solamente hay una morfología que vemos de la onda P o de la onda del QRS, y polimórficas cuando vemos varias morfologías en un mismo entrado. Por su mecanismo, entonces tenemos auricular, sinoauriculares, auriculares, flotter, ya lo habíamos visto inicialmente en el esquema que les presenté al inicio de todo esto. Entonces, por tanto, estas son la génesis de las arritmias de forma rápida y sucinta, pero solamente tienen que recordar que tenemos entonces tratado del automatismo, actividad disparada, reentrada y mixto. Y con eso podemos englobar la mayor parte de las arritmias. Y arritmias no solamente son las que son rápidas, sino que también las que son lentas, y podemos explicar, por tanto, todas esas arritmias con estos mecanismos. Listo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces mañana el doctor Galicia les impartirá la siguiente